Entonces, las clasificamos en cuatro tipos de conclusiones. En relación a la información, pues básicamente un poco con lo que estábamos terminando esta parte, y es que la falta de información confiable, también la falta de experiencia con pandemias y la incertidumbre. O sea, recuérdense que ha habido a lo largo del tiempo información contradictoria, que si las mascarillas sirven, si no sirven, si algún tipo de tratamiento funciona o no funciona, de tal forma que hay mucha confusión, y todos esos han sido factores por los que la mayor parte de los gobiernos han tomado decisiones de política pública, en este caso, de hacer básicamente confinamientos masivos, pero que para lo cual no hay un sólido fundamento técnico, y estamos básicamente los países en general tomando caminos de prueba y error. Aquí la excepción claramente son los países que ya tuvieron anteriormente experiencia con algunas epidemias, los países asiáticos que tuvieron otro tipo de respuesta. Luego, la información oficial disponible, como les mencionaba, no es lo suficientemente confiable y extensa en el tiempo. Nos referimos, recordémonos que incluso en América Latina, pues es prácticamente en marzo principalmente que la mayor parte empiezan a tener sus primeros casos, y entonces con esa información aún es arriesgado tomar decisiones de política pública responsables. En este momento también la información oficial disponible no permite identificar claramente las intervenciones que puedan calificarse como más exitosas en términos de menor tasa de muertes por millón de habitantes, donde eso se refiere a muertes asociadas a la enfermedad, muertes directas y muertes indirectas asociadas a, por ejemplo, el tema de por confinamientos, personas que no puedan ser adecuadamente atendidas en el sistema de salud por otro tipo de enfermedades, y que también serían parte de estas muertes que habría que tomar en cuenta en un análisis más completo. Siguiente. Ahora, sobre el abordaje de la enfermedad, pues prácticamente encontramos que persiste la incertidumbre en torno a este nuevo coronavirus, su evolución a futuro. Hay mucha confusión, y aquí concretamente, pues recordémonos que se habla de que pueden haber 2, 3 o más brotes en los próximos años mientras no se tenga una vacuna. Sobre la comparabilidad y la calidad de las cifras publicadas para analizar la evolución del coronavirus. Por darles otro ejemplo, el tema de las pruebas, algunos lo que reportan son pruebas, o sea, casos que se hacen, cantidad de pruebas, otros a personas, y entonces a una persona se le pueden hacer 5, 6, o sea, 4, varias pruebas. Entonces, eso por mencionar un ejemplo. No digamos los casos de quién se clasifica que ha fallecido verdaderamente a causa de esta enfermedad, y como se tienen que sacar estadísticas tan rápidamente, hay mucha presión, pues hay mucha incertidumbre. Luego, la impresión de las muertes de personas con el coronavirus en algunas ciudades donde efectivamente los sistemas hospitalarios colapsaron, claramente generó una presión política para adoptar estas medidas extremas de confinamiento. Y aquí nos referimos claramente a los casos de Italia, ciudades en el norte de Italia, los casos de España, el caso de Nueva York, tenemos en Latinoamérica el caso de Ecuador, que verdaderamente pues generan temor tanto en las poblaciones, y los tomadores de decisiones de política pública obviamente no quieren encontrarse en esa situación. Y debido a que no hay ninguna vacuna ni medicamento antiviral específico para prevenir o tratar esta enfermedad, los países han puesto en práctica intervenciones no farmacológicas más o menos rigurosas a lo largo del tiempo para contener esta epidemia, y esto ha evolucionado en un desafío económico a nivel mundial. O sea, esto es importante destacar porque incluso ya no es un tema de que si un país, digamos que puede controlar sin afectar mucho su economía interna el brote de esta enfermedad, de todas maneras se ve terriblemente impactado porque se han roto las cadenas de exportación, las cadenas de abastecimientos, países como los nuestros, las remesas, en fin, digamos que ya hay un impacto externo que nos va a afectar de una manera tremenda.
Y existe una tendencia en la que los países incrementan la rigurosidad de sus intervenciones no farmacológicas a través del tiempo, aunque en un inicio hayan adoptado medidas menos rigurosas. Y eso lo vimos claramente con el índice de Oxford, que todos de alguna manera han tomado medidas eh, más o menos rigurosas, pero la tendencia es que se van poniendo más rigurosas a lo largo del tiempo. Luego, el siguiente grupo de conclusiones. Ok. Bueno, sobre los paquetes de alivio económico, pues lo que vimos claramente en el gráfico, era los países desarrollados claramente han tenido la capacidad de impulsar los paquetes de alivio más generosos en comparación a los países en desarrollo y por lo tanto han sido más efectivos en poder hacer que en la práctica ese índice de rigurosidad se cumpla. O sea, recordemos que el índice lo que mide es si hay mandatos de que las personas no salgan, que tengan que estar en su casa, etcétera. Sin embargo, lo que se encuentra es que en la medida que no llegan estos paquetes de alivio a la población para que pueda mantenerse en esas condiciones, eh, pues las personas empiezan a hacer una especie de desacato, digamos, ¿verdad? Entonces, en la práctica, el índice no puede captar cómo es realmente la aplicación de esas medidas, que sería un tema que se puede afinar. Se está buscando hacer con temas de movilidad, etcétera, pero aún, digamos, no hay suficiente información para tener eso en cuenta. La principal diferencia de respuesta entre los países que parecen estar básicamente asociadas a su capacidad para hacer un mejor seguimiento y contención de las personas con enfermedad, a la confianza en la capacidad que tienen sus sistemas sanitarios, claramente, y la capacidad de compensar el impacto de inducir en un coma a sus economías. Entonces, los países, eh, por ejemplo, muy recientemente se está hablando de Nueva Zelanda, por dar un ejemplo, que ha logrado controlar bastante este primer brote y digamos, algunos de las personas de ese país decían que eso era en buena medida porque tenían mucha desconfianza en la capacidad de su sistema sanitario y no querían arriesgarse, ¿verdad? Entonces se fueron es una isla, ellos tienen buen control de fronteras, tienen condiciones que les permitieron hacer esto y, y por lo tanto sus condiciones iniciales, este tipo de condiciones son las que hacen a un país tomar una u otra medida. Por ahora, el uso eficiente de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, especialmente este cruce de datos y poder tener cruce de información de distintas fuentes, junto con la aplicación de pruebas masivas, han sido claves para los países que han podido mantener alguna actividad económica junto con niveles controlados de los casos oficiales que se están reportando de esta enfermedad. Y finalmente, las últimas conclusiones. Las últimas conclusiones tienen que ver con los últimos grupos de países que vimos, ¿verdad? Y es que con la información disponible no se puede concluir si los países que, digamos, estuvieron más cerca de no hacer nada en un inicio, necesariamente están en una senda que cuando esto termine, se pueda decir que fueron menos exitosos que los que tomaron las estrategias de supresión o mitigación, porque como les digo, en este momento, digamos que los reportajes, todos los análisis se están centrando solo en una cara de la moneda, que es cómo se está controlando la propagación de la enfermedad o la tasa de fatalidad. Sin embargo, no se está tomando en cuenta los costos de las medidas de confinamiento, que incluso tienen que tomarse en cuenta en cuanto a una misma unidad de medida en el bienestar de las personas. Y finalmente, aunque en repetidas ocasiones se ha señalado que existe un dilema entre salud y economía, más bien lo que se encontró es que los países se vieron muy rápidamente en una situación que ameritó en el muy corto plazo aplicar estas medidas de confinamiento generalizado en la población por las razones que les explicaba, de que había mucha incertidumbre y la mayor parte no se quisieron arriesgar y por lo tanto, en realidad, las políticas que se tomen ahora deben buscar el doble objetivo de salvar vidas
y salvar la forma de ganarse la vida de las personas. Y esa es la forma que debiéramos medir eh, eh, finalmente el éxito de cómo afronten los países este desafío de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias. Bueno.